El viento soplaba con fuerza sobre el pequeño caserío perdido entre las montañas. Era una tarde gris, cargada de nubes y tristeza, y el sonido de la lluvia que golpeaba el techo de lámina parecía llorar por la joven que empacaba en silencio sus pocas pertenencias. María, una muchacha de ojos grandes y cabello oscuro, temblaba mientras doblaba una blusa vieja y la metía en una bolsa de tela raída. Afuera, se escuchaban voces elevadas, discusiones que cortaban el aire como cuchillos. En la sala, su padre, un hombre duro y gastado por la miseria, contaba billetes con las manos temblorosas. Frente a él estaba don Ramiro, un hacendado de rostro ancho y mirada fría, con un sombrero negro que apenas le dejaba ver los ojos. ¿Así que estás seguro?, preguntó don Ramiro con voz ronca, arrastrando las palabras. No quiero problemas, don Hilario. Lo que pago, es mío. El padre de María bajó la mirada, avergonzado pero firme. ¿Estás seguro, don Ramiro? Ella no puede tener hijos. Ningún hombre la querría. Y nosotros ya no tenemos cómo mantenerla. La madre, sentada en una esquina con los brazos cruzados, soltó un suspiro lleno de resentimiento. Dios nos castigó con una hija inútil, dijo sin mirarla. Una boca más que alimentar, y para nada, en ese instante, María entró con la bolsa en la mano. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar salir. ¿De qué están hablando?, preguntó, aunque ya lo sabía. ¿Qué significa eso de que me mantienen? Su padre evitó su mirada. Significa que ya no puedes quedarte aquí, hija. Este hombre, tragó saliva, buscando las palabras, te va a cuidar. Te dará comida, techo, trabajo. Es lo mejor. María retrocedió, horrorizada. ¿Cuidarme? Me están vendiendo. Soy su hija. Gritó, rompiendo en llanto. Papá, por favor, no lo haga. Pero su madre la interrumpió con una voz helada, cargada de amargura. Deja de llorar. No hay lugar para una mujer estéril en esta casa. No sirves para dar familia, ni para ayudar en el campo. Agradece que alguien quiera pagarte algo. El trueno retumbó afuera, haciendo temblar las ventanas. Don Ramiro sonrió con desdén. No te preocupes, muchachita, dijo mientras se acercaba y la observaba de pies a cabeza. No te va a faltar nada, mientras hagas lo que te diga. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Dio un paso atrás, apretando su bolsa contra el pecho. No quiero irme. Prefiero morir, susurró. Pero su padre la tomó del brazo con fuerza, con los ojos llenos de rabia y vergüenza. Ya basta, María. No nos hagas esto más difícil. Es tu destino, entiéndelo. Ella lo miró, buscando aunque fuera un poco de compasión en su rostro, pero solo encontró cansancio. La madre le colocó un chal viejo sobre los hombros y la empujó hacia la puerta. Vete. Ya no eres bienvenida aquí. El sonido de la lluvia se volvió más fuerte. María cruzó el umbral y el frío la golpeó en la cara. El barro se pegaba a sus sandalias mientras caminaba hacia la carreta donde la esperaba don Ramiro. El hombre se subió y tiró de las riendas sin mirar atrás. La joven, con los ojos fijos en el horizonte, sintió como su hogar desaparecía detrás de la cortina de lluvia. No sabía a dónde la llevaban,
ni qué le esperaba, pero en el fondo de su corazón solo había un pensamiento: Dios, no me abandones. El viaje fue largo y silencioso. Las gotas caían sobre su rostro, mezclándose con las lágrimas. En su mente se repetían las palabras de su madre, clavándose como espinas. Eres una vergüenza, no sirves, inútil. Se abrazó a sí misma, temblando, mientras la carreta se internaba en el bosque. No podía imaginar que esa misma oscuridad que ahora la tragaba sería también el lugar donde, tiempo después, encontraría la luz. Pero esa noche, solo existía el miedo. El sonido de los cascos del caballo, el crujir de las ramas, el peso del silencio, todo le decía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Y sin embargo, bajo la lluvia y el dolor, algo en su interior se negaba a morir, una chispa de esperanza, pequeña pero viva, esperando el día en que alguien, por fin, la mirara no como una carga, sino como un ser humano digno de amor. La noche había caído sobre la ciudad con una lluvia fina que golpeaba los cristales como un susurro constante. Daniel caminaba con paso cansado, su chaqueta empapada, el olor a humedad pegado a la piel. Llevaba el uniforme arrugado y las manos ásperas por el trabajo, pero en su mirada había una luz que no se apagaba, la de un padre que, pese al cansancio, sabía que lo esperaba el amor más puro del mundo. Subió los viejos escalones del edificio donde vivía y abrió la puerta de su pequeño departamento. El aroma a sopa caliente lo recibió junto con una voz dulce que gritó desde el fondo: «Papá. Llegaste». Era Sophie, su hija de 6 años, una niña de cabello rizado y sonrisa traviesa que corría hacia él con los brazos abiertos. Daniel la alzó del suelo y la apretó contra su pecho. «Mi vida, ya deberías estar dormida», dijo riendo. «Mañana tienes escuela». «Pero quería darte esto», respondió ella, mostrándole un dibujo colorido donde él aparecía con su casco y una caja de herramientas enorme. «Mi papá, el héroe que arregla todo». Daniel sintió un nudo en la garganta. Besó la frente de su hija y la sentó en la cama. «Prometo que lo colgaré en mi trabajo, ¿sí?». Ella asintió y se acurrucó bajo las cobijas. Mientras él apagaba la luz, la pequeña murmuró medio dormida: «Papá, tú no estás solo, me tienes a mí». Más tarde, mientras el reloj marcaba las 11, Daniel se quedó sentado en la mesa, mirando el dibujo. Su mente volvió a la escena de la mañana, la mirada de Camila Rivas, tan fría y cortante como una cuchilla, y sin embargo tan llena de algo que no supo nombrar. Había trabajado para muchos jefes, pero jamás había sentido esa mezcla de respeto y rabia, de atracción y compasión. «No te metas en líos, Daniel», se dijo a sí mismo. «Esa mujer vive en otro mundo. Tú solo necesitas este techo y a tu niña». Pero aunque lo intentó, la imagen de Camila seguía apareciendo en su cabeza, como una sombra luminosa que lo desvelaba. A la mañana siguiente, llegó temprano al edificio. El cielo seguía gris, y el olor a café recién hecho llenaba el vestíbulo. Mientras limpiaba el pasillo del piso 35, escuchó una voz detrás de una puerta entreabierta. Era Camila. No sonaba como la jefa arrogante de ayer, sino como una mujer cansada, vulnerable. «No, mamá, no necesito a nadie. Estoy bien, te lo juro», decía al teléfono, aunque su voz se quebraba en cada palabra. «Ya te dije que no tengo tiempo para esas cosas. El trabajo es lo único que me queda».
Daniel se quedó inmóvil, sin querer escuchar, pero sus pasos lo traicionaron. Una carpeta cayó al suelo, el ruido rompió el momento. Camila abrió la puerta con el ceño fruncido, furiosa. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó, su tono como un látigo. Perdón, señora, solo estaba recogiendo unas herramientas, dijo Daniel, agachándose para levantar los papeles que se habían esparcido. ¿Estabas escuchando?, lo acusó, cruzando los brazos. No, señora, juro que no. No tengo por qué meterme en su vida. Camila alzó la mano para arrebatarle los documentos, pero entonces algo cayó de uno de los bolsillos del hombre, un pequeño papel arrugado. Lo levantó sin pensar, y al verlo se detuvo. ¿Era el dibujo de Sophie? ¿Esto es de tu hija?, preguntó, y por primera vez su voz no sonó tan fría. Daniel asintió, algo avergonzado. Sí, tiene 6 años. Siempre dice que soy su héroe porque arreglo cosas. Camila lo miró en silencio. Su expresión cambió. Por un instante, el hielo en sus ojos se derritió. Yo tenía una hermana menor, dijo sin pensarlo, bajando la mirada. También dibujaba así. Murió cuando éramos niñas. Desde entonces aprendí a no apegarme a nadie. Daniel la observó, sin decir nada. No era compasión lo que mostraba, era comprensión, simple y honesta. Ella pareció darse cuenta de lo que había dicho y de inmediato se recompuso. Pero eso no es asunto tuyo. Regresa a tus labores, ordenó, aunque su voz ya no tenía el filo de antes. Daniel asintió y salió, pero mientras se alejaba, Camila se quedó con el dibujo entre las manos. Lo miró con atención, la sonrisa de la niña, el color del cielo, la simplicidad de la felicidad. Algo en su pecho se apretó. Dejó el dibujo sobre su escritorio, pero no pudo concentrarse el resto del día. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, se preguntó qué tan lejos había llegado intentando no sentir. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto de verdad. No como la CEO, no como la jefa temida, sino como una mujer. Y eso, aunque no quisiera admitirlo, la aterraba más que cualquier fracaso. El sol del amanecer se filtraba entre los árboles altos, tiñendo el bosque de tonos dorados y cálidos. Los pájaros cantaban alegres mientras la pequeña cabaña de madera respiraba vida. En el interior, el olor a pan recién horneado y café llenaba el aire. María, con un delantal de flores y una sonrisa tranquila, sacaba una bandeja del horno mientras los niños corrían alrededor riendo. Habían pasado 2 años desde aquella mañana en la que llegó al bosque temblando de miedo y soledad. Ahora, su risa se mezclaba con la de los pequeños como si siempre hubiera pertenecido allí. Mamá María. Papá dice que hoy iremos al pueblo. Gritó la niña más pequeña, con las trenzas despeinadas. María se quedó quieta, sintiendo como el corazón le temblaba en el pecho. Esa palabra, mamá, aún la conmovía cada vez que la escuchaba. Se volvió hacia Mateo, que estaba reparando una silla en el porche, y él le devolvió una sonrisa suave, llena de cariño. Nunca creí que alguien me llamaría así, dijo ella con voz baja, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Mateo se levantó, se acercó y le tomó las manos. Dios no te quitó la capacidad de ser madre, María, respondió con ternura,
solo te estaba guardando a los hijos que necesitabas. Ella apoyó su cabeza en su pecho, sintiendo el latido firme de un corazón que, sin decirlo, la amaba en silencio. La vida en el bosque era sencilla, pero llena de sentido. María había aprendido a cuidar los cultivos, a ordeñar las cabras, a reír sin miedo. Por las noches, contaba cuentos a los niños frente al fuego, y ellos se dormían abrazados a su falda. Mateo la observaba en silencio, agradeciendo al cielo por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Sin embargo, la felicidad de María estaba a punto de ser puesta a prueba. Una tarde, mientras recogían leña, el sonido de cascos de caballo rompió la calma. Un jinete apareció por el camino polvoriento, con un sombrero negro y mirada dura. Era don Ramiro, envejecido, con la piel curtida y los ojos llenos de odio. Al verlo, María sintió como el pasado volvía a golpearle el pecho. Mateo se adelantó, protegiéndola con el cuerpo. ¿Qué quiere aquí?, preguntó, sin miedo. Don Ramiro escupió al suelo y gruñó: vine por lo que es mío. Esa mujer me pertenece. La compré y nadie me la va a quitar. María retrocedió, abrazando a los niños que se escondían tras ella. No soy de nadie, dijo con voz firme, aunque las manos le temblaban. Mateo dio un paso al frente, sosteniendo su hacha con serenidad, sin amenazar, pero dejando claro que no permitiría una injusticia. Usted compró el cuerpo de una muchacha, don Ramiro, dijo con voz grave, pero el alma de esta mujer nunca fue suya. Aquí ella es libre, y aquí se queda. El silencio se hizo pesado. Los pájaros dejaron de cantar. Don Ramiro se puso rojo de furia y tiró de las riendas de su caballo, pero al ver la mirada firme de Mateo y los ojos decididos de María, comprendió que ya nada podía hacer. Dio media vuelta y se alejó, tragándose su derrota entre los árboles. María cayó de rodillas, temblando, y Mateo corrió a abrazarla. Ella lloró en su pecho, con un llanto que no era de miedo, sino de alivio. Se acabó, susurró él. Nadie volverá a lastimarte. Esa noche, el fuego iluminó la cabaña y los niños dormían tranquilos. María miró el cielo por la ventana, agradeciendo en silencio. Se sentía completa, no porque tuviera riquezas, sino porque por fin comprendía lo que significaba tener un hogar. Gracias, Dios, murmuró, por darme una familia cuando ya no creía en el amor. Al día siguiente, el pueblo entero supo que don Ramiro había abandonado sus tierras y desaparecido. La gente empezó a llamar a María la hija del bosque, la mujer que había encontrado la felicidad entre árboles y niños. Con el tiempo, ella y Mateo construyeron una escuela pequeña junto al río, donde enseñaban a leer y escribir a los hijos de los campesinos. Cada mañana, los niños corrían hacia ella con flores silvestres, y María los recibía con la misma sonrisa con la que había aprendido a vivir de nuevo. A veces, en silencio, miraba a Mateo trabajando con su hacha, y el amor que los unía no necesitaba palabras. Era un amor nacido del dolor, templado en la bondad y sostenido por la esperanza. Y cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, los 5 caminaban juntos por el bosque, tomados de la mano, envueltos por la brisa tibia de la tarde. María sabía que no había nacido para ser esclava de su pasado, sino madre de su propio destino. El bosque la había sanado, y su alma, al fin, estaba en paz.